Kerem Bürsin ha hecho explotar las redes sociales, y esta vez no es por una novela ni por un romance. Es por una tradición turca que ha dejado a su familia, bueno, digamos que un poco sorprendida. Ojo. No me refiero a una tradición cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de algo que para muchos de nosotros suena a película, pero que para él es parte de su vida. Y la forma en que lo ha compartido, ¡buah!, un escándalo. Literalmente ha puesto a su familia en una situación intensa. Para ser honestos, cuando vi los primeros clips, pensé, ¿esto es real? ¿De verdad está pasando esto? Se veía a Kerem con esa energía que lo caracteriza, metido en algo muy turco. Y sus familiares alrededor, algunos con cara de esto es nuestro Kerem, y otros con una mezcla de asombro y un poquito de vergüenza ajena. No lo sé. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem es un tipo que vive sus raíces a tope. No se anda con rodeos, y si algo forma parte de su cultura, lo abraza sin miedo. Y esta tradición en particular, vaya tela. Parece que implica un ritual que para los no iniciados, es como sacado de otro mundo. Y él, tan tranquilo, liderando la movida. Muchos dicen que esto es una forma de reconectar con sus orígenes, de mostrarle al mundo la riqueza de su cultura. Y yo creo que sí. Pero, ¿hasta qué punto? Porque sus padres, sus tíos, sus primos, se les veía, conmovidos. Imaginaos la escena, una reunión familiar, y de repente, ¡boom! Aparece esto. Yo me habría quedado con la boca abierta. Y no es que se trate de algo secreto, ¿eh? Él mismo lo ha compartido. Pero la manera en que lo ha hecho, con esa naturalidad. Es como decir, esto es lo que hacemos aquí, y si no os gusta, mala suerte. Y tiene su qué. Porque al final todos tenemos nuestras cosas, nuestras familias, nuestras tradiciones. Pero muy pocos se atreven a mostrar algo tan potente. A ver que la mayoría de nosotros cuando pensamos en Turquía, pensamos en series, en paisajes bonitos, en comida, pero no en rituales que te dejan sin aliento. Y esto que ha hecho Kerem, ha sido precisamente eso, quitarnos el aliento. Ha sido como una pequeña dosis de autenticidad turca directa a la yugular. Muchos fans en redes están divididos, ¿sabes? Unos dicen qué maravilla, qué conexión con su cultura. Otros están como yo flipando un poco con la intensidad. Y luego están los que seguro se preguntan si esto no será una estrategia de marketing para generar un poquito de revuelo. Pero yo sinceramente creo que Kerem es más de acción que de estrategia en estas cosas. Para ser honestos, creo que lo que más nos impacta es la autenticidad. Ver a alguien tan famoso, tan moderno por así decirlo, sumergido de lleno en una tradición que podría parecer antigua o incluso un poco salvaje para algunos. ¿Y sus familiares qué pensaban? ¿Estaban orgullosos? ¿Nerviosos? Se veía de todo en sus caras. Esto me hace pensar en cuántas cosas hacemos en nuestras familias que podrían sorprender a otros. ¿Verdad? Cosas que para nosotros son normales, pero que vistas desde fuera son de locos. Y Kerem, al compartir esto, nos está invitando a todos a reflexionar sobre nuestras propias raíces. ¿Creéis que Kerem ha expuesto demasiado a su familia con esta tradición?